En este tema vamos a hablar del bloop genómico o GBloop. En selección genómica decíamos que explicábamos los datos en función de una serie de efectos fijos o ambientales sistemáticos, más los efectos atribuidos a un número muy grande de SNPs, más los residuos. La relación entre los efectos atribuidos a los SNPs, a los marcadores de tipo SNP, y los datos viene regulada por la matriz T, que tiene esta forma. Toma valores 1, 0 o menos 1 en función de la configuración genética de los individuos para los marcadores tipo SNP, en función si son homocigotos, heterocigotos o homocigotos para el alelo alternativo. Posteriormente, si queremos obtener la predicción del mérito genético de los individuos, lo podemos hacer reconstruyéndolo a partir de los estimadores de los efectos de los SNPs. Esta matriz T puede ser reescalada sobre cualquier otro punto. La versión anterior tomaba valores 1, 0 o menos 1, pero yo puedo ponerla como valor de referencia a 2 veces la frecuencia alélica, de tal manera que los individuos a grande son 2 veces menos 2 por la frecuencia alélica de A mayúscula en la generación base, los A pequeña serán menos 2 veces la frecuencia alélica de A mayúscula en la generación base, y los heterocigotos 1 menos 2 por la frecuencia alélica de A en la generación base. Y puedo hacer lo mismo con todos los marcadores tipo SNP. Hay que entender que en la generación base el valor esperado promedio será 2 veces la frecuencia alélica. Con esta aproximación se puede demostrar que la esperanza del mérito genético de los individuos de la población base es igual a 0, que curiosamente es la misma asunción que hacemos con la valoración genética mediante Bloop, con la aproximación de modelo mixto mediante Bloop. Es más, hace ya bastantes años un investigador, Paul Van Reyden, se dio cuenta que si asumimos una distribución normal o gaussiana de los efectos de los marcadores, podemos demostrar que los efectos asociados a los méritos genéticos de los individuos siguen una distribución normal con media cero y con una varianza definida a partir de una matriz que denominamos matriz de relaciones genómicas, que vamos a construir con esta matriz T que hemos visto en las diapositivas anteriores y las frecuencias alélicas de cada uno de los marcadores. Bajo estas circunstancias, podemos redefinir la selección genómica de manera equivalente al Bloop, con la única diferencia. En el Bloop vamos a usar la matriz de parentesco numerador, mientras que en selección genómica, bajo esta aproximación, usamos la matriz de parentesco genómico. La interpretación de estas dos matrices es que la matriz de parentesco numerador representa el parentesco esperado entre los individuos, mientras que la matriz genómica es una aproximación al parentesco realizado. Para entender esto, hay que pensar que, por ejemplo, dos hermanos completos tienen un parentesco esperado de 0,5. Si recordamos el concepto de parentesco numerador, viene a decir que aproximadamente, en esperanza, el 50% de su genoma autosómico será compartido por identidad por descendencia. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así, porque dos hermanos pueden compartir más o menos de ese 50%. Hay que pensar que cada uno de los hermanos de una pareja reciben la mitad del genoma autosómico de su padre y la mitad del genoma autosómico de su madre, pero no la misma mitad, ya que se produce el fenómeno de la meiosis. Y por azar puede haber hermanos que compartan más de ese 50%
y hermanos que compartan menos de ese 50%. La información procedente de los dispositivos de genotipado masivo, de los chips de genotipado, nos permite calcular esa aproximación de una manera bastante precisa. De tal manera que podemos saber cuánto genoma comparten los individuos emparentados de manera real, o una aproximación del mismo, mientras que con la matriz de parentesco numerador nos referimos a cuánto genoma esperamos que compartan los individuos emparentados. Es decir, bajo el BLOOP genómico, o GBLOOP, los datos fenotípicos vendrían explicados por una serie de efectos ambientales o efectos fijos, más los méritos genéticos aditivos de los individuos, más los residuos, y los méritos genéticos aditivos de los individuos se relacionan entre sí en función del parentesco genómico, del parentesco calculado a partir de la información molecular proporcionada por los chips de genotipado. Para entenderlo mejor, vamos a fijarnos en esta familia donde tenemos un padre, una madre y 3 hermanos. Son cerdos, aunque hemos simplificado un poquito su genoma, lo hemos reducido solo a 3 cromosomas, en lugar de los 18 cromosomas autosómicos que tiene el porcino, y además hemos evitado que haya recombinación, es decir, los cromosomas se transmiten en un único bloque. Si os fijáis, el padre y la madre tienen cromosomas, el padre azul clarito y rojo y la madre azul oscuro y verde, para indicar que no comparten ningún trozo del genoma. Es decir, no están emparentados. Y podéis ver cómo a cada uno de sus hijos, tanto el padre como la madre, le ha transmitido un cromosoma de cada pareja. Por ejemplo, a este cerdo el padre le ha transmitido este cromosoma de aquí, este cromosoma de aquí y este cromosoma de aquí. Y la madre le ha transmitido este cromosoma de aquí, este de aquí y este de aquí. Uno de los dos cromosomas que tienen el padre y la madre se transmite a la descendencia. ¿Cuál es el parentesco genealógico entre padres e hijos? 0,50. Y con esta simplificación el parentesco genómico es 0,50, porque de los 6 trocitos del genoma que tiene este padre, comparte 3 con cada uno de sus hijos. Comparte 3 con todos sus hijos, al menos del genoma autosómico. Lo mismo ocurre con la madre. De los 6 segmentos genómicos en 3 cromosomas que tiene la madre, 3 de ellos estarán presentes en cada uno de los hijos. Ahora bien, vamos a fijarnos en los hermanos entre sí. Si os fijáis, estos dos cerditos son hermanos completos, su parentesco genealógico o parentesco numerador es 0,50, pero comparten ese trocito. Este no, es distinto. Estos dos sí. Y este también. Este no. Comparte 4 de los 6 segmentos. 0,667 de parentesco genómico. Si nos fijamos ahora entre estos dos hermanos, vemos que comparten 2 trocitos, en concreto este de aquí y este de aquí, y 4 segmentos los tienen distintos. Su parentesco genómico es 0,33, mientras que el parentesco genealógico es también 0,5. Y vamos a ver incluso el caso extremo, donde este individuo y este, los dos hermanos completos, hijos del mismo padre y de la misma madre, no comparten ningún segmento del genoma. Su parentesco genómico es 0. Aunque su parentesco genealógico o parentesco numerador sea 0,5. Evidentemente esto es una situación exagerada, ya que estamos trabajando solo con 3 cromosomas y en ausencia de recombinación. Pero sí que nos indica que el parentesco genómico difiere del parentesco genealógico del parentesco esperado. Lo repetimos, el parentesco genealógico nos mide el porcentaje de genoma que esperamos compartan los individuos por identidad por descendencia, mientras que el parentesco genómico es una aproximación a la cantidad de genoma que comparten a partir de la información de marcadores moleculares.
Vamos a pensar ahora en un ejemplo bastante habitual en porcino, donde tenemos que elegir a uno de estos tres individuos como futuro reproductor, pero no disponemos del registro fenotípico propio. Por ejemplo, es tamaño de camada y solo tenemos la información procedente de su madre. El parentesco numerador de cada uno de los tres individuos con su madre será 0,5. Y en este caso el parentesco genómico también. Con lo cual, nuestra predicción del mérito genético de los tres hermanos será exactamente el mismo. No tenemos ninguna capacidad de discriminar entre ellos. ¿Por qué? Porque todos los parientes con datos de este candidato y todos los parientes con datos de este candidato son los mismos. Ahora bien, imaginemos que tenemos dos hermanas de la madre. Una de ellas que ha tenido un promedio de 8 lechones por parto y otra que ha tenido 14 lechones por parto. Y tenemos la configuración genética de cada una de ellas a partir de este chips de genotipado. Podemos ver que el parentesco genómico de esta hermana de la madre, de esta tía, es 0 con este cerdito, 0,33 con este y 0,50 con este, mientras que de la otra hermana de la madre es 0,16, 0,33 y 0,50. Como tenemos mucho mejor registro fenotípico de esta cerdita que de esta, en principio tenemos que pensar que el mérito genético de este hermano es muy superior al de los otros, porque está más relacionado con esta cerda y menos relacionado con esta. De tal manera que puedo seleccionar dentro de hermanos completos, aunque no tenga información fenotípica propia. Esto en porcino es muy importante porque habitualmente lo que tenemos son datos de camadas. Y para muchos caracteres de esos candidatos a la reproducción no tenemos ningún registro fenotípico. Un problema que ocurre para implementar esta aproximación del bloop genómico es que en las poblaciones ganaderas normalmente no todos los individuos pueden estar genotipados. El bloop genómico reemplaza la matriz de parentesco molecular por la matriz de parentesco genómico. Pero normalmente la mayoría de las poblaciones, sobre todo las poblaciones pequeñas, no tienen capacidad económica para genotipar todos los individuos. Esto se solucionó hace unos cuantos años de manera paralela a través de varios investigadores, entre los cuales hay un investigador danés, Solly Christensen, y un investigador español, aunque ha trabajado en Francia durante muchos años, Andrés Legarra. Sin entrar en detalles computacionales, lo que hacen es utilizar las dos fuentes de información para generar una matriz que utiliza tanto el parentesco genómico cuando se dispone de él, como el parentesco genealógico corregido por el parentesco genómico cuando los individuos no son genotipados. Y este procedimiento se denomina Single Step G-Bloop o bloop genómico mediante en un único paso.